Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a aprender a tejer una trenza sobre 24 puntos. Es una trenza grande, se usa mucho para tejer pullover, jersey, cardigan. Muchas veces vi modelos de jersey cuando la trenza va en el medio, por ejemplo, en el centro de la parte delantera, sobre las mangas. Bueno, vamos a ver cómo se teje, porque no se teje igual que las trenzas, por ejemplo, sobre 6 o 12 puntos. Es una trenza muy grande, 24 puntos. El ancho, miren, 18 centímetros. Esta trenza, esta muestra la tejí con aguja número 5,5 y utilicé esta lana que compré hace poquito. Bueno, cualquier lana sobre que apta para tejer con aguja 5,5 y más o menos vean el ancho de la trenza. Empecé a tejer punto elástico 1 por 1, después un borde con punto al revés, después tejemos recto y recién aquí empieza el cruce de la trenza. El cruce ocupa 12 vueltas. Miren cómo se ve el lado del revés. Ven que el cruce no lo hacemos en una vuelta, sino varias vueltas para lograr esta hermosa trenza. Aquí se ve también bien prolijo. Bueno, vamos a tejer ahora una trenza, un motivo a lo alto. Un motivo a lo alto son 12 vueltas que tejemos con el punto jersey y después 12 vueltas que tejemos realizando el cruce. O sea, un motivo a lo alto sería, es esto, hasta aquí, de aquí hasta aquí. Y tejí 2 motivos a lo alto. Bueno, sobre las agujas voy a montar 24 puntos que pertenecen a la trenza, más 2 puntos del borde, 26 puntos. Aquí en esta muestra tejí 3 puntos al revés, aquí por los costados, o sea, 3 puntos al derecho sobre el lado, 3 puntos al revés sobre el lado del derecho y 3 puntos al derecho sobre el lado revés. Pero ustedes, claro que sí, aquí después si van a tejer un pullover, un suéter, por ejemplo, pueden ir agregando otro tipo de puntos o también agregar esta misma trenza. Ustedes después vean, también va a quedar lindo este punto como para una bufanda, ¿por qué no? Aquí tengo adelantada la muestra, tejí 6 vueltas con el punto elástico 1 por 1. Después vuelta del número 7 con los puntos al revés, vuelta número 8 con los puntos al revés, aquí queda este bordecito, y después tejí 11 vueltas con el punto Santa Clara. Nos paramos aquí en la vuelta número 12, vamos a tejer ahora, y aquí empezamos a realizar la trenza. Vamos a llamar esta vuelta número 1. O sea, se empieza por el lado del revés. Vamos a necesitar aguja auxiliar o este tipo de aguja cortita o esta aguja auxiliar. Vean qué aguja queda más cómodo porque tenemos que pasar 12 puntos sobre la aguja auxiliar. Empezamos a tejer vuelta número 1 de la trenza donde hacemos los cruces. Punto del borde paso sin tejer, tejemos 10 puntos al revés, 5, 8, 10 y estos 2 puntos tejemos con lazada. Miren, punto revés, 3 lazadas, 1, 2, 3, punto revés,
3 lazadas, 1, 2, 3. Aquí tejimos una parte de la trenza y aquí sigo tejiendo 12 puntos al revés hasta finalizar la vuelta. Diez, 11, 12 puntos del borde, tejemos al revés. Vuelta número 2, punto del borde, pasamos sin tejer. Voy a ver frente a la cámara qué aguja más me conviene, si no me van a salir los puntos. Vamos a pasar 12 puntos sobre la aguja auxiliar. Siete, 10, 11 y 12. Estos puntos dejamos delante del tejido. Voy a tejer 2 puntos al derecho de la aguja izquierda, desarmando lazadas. Miren, desarmo lazada, son lazada triple, ¿no? Tejemos un punto al derecho. Este punto va a ser bastante largo. Desarmo otras 3 lazadas y tejemos otro punto al derecho. Estos puntos largos nos permiten que la trenza no sea muy encogida, ¿no? Y ahora tengo que tejer los puntos de la aguja auxiliar. Estos puntos, créanme, no es tan difícil, pero frente a la cámara como que un poco más complicado. Tengo que tejer estos 12 puntos al derecho. Son los puntos de la aguja auxiliar. Dejamos la aguja auxiliar y ahora sigo tejiendo los otros 10 puntos al derecho, completando la vuelta. Punto del borde al revés. Ahí empezamos a realizar el cruce, ¿no? ¿Se entiende ahora cómo lo vamos a tejer? Bueno, damos vuelta al tejido. Vuelta número 3, punto del borde, paso sin tejer, 8 puntos al revés. Y ahora voy a tejer 2 puntos al revés con lazadas, punto revés, 3 lazadas, 1, 2, 3, punto revés, 3 lazadas, 1, 2, 3. Y sigo con los puntos al revés hasta finalizar la vuelta. Punto del borde. Como tejer vuelta número 4, punto del borde, paso sin tejer, tejemos 2 puntos al derecho. Ahora sobre la aguja auxiliar pasamos 12 puntos. Siete, 10, 11 y 12. Dejamos estos puntos delante del tejido y voy a tejer 2 puntos al derecho desarmando lazadas. Vamos a desarmarlo
Tejemos punto al derecho bien largo, desarmo otras 3 lazadas, punto al derecho, y ahora tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar. La hebra por aquí, y tejemos 12 puntos al derecho. Sigo con los puntos al derecho. ¿Cuántos son? 8 deben ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos al derecho, punto del borde al revés. Vuelta número 5, punto del borde, paso sin tejer, tejemos 6 puntos al revés. Ahora tejemos al revés 2 puntos con lazadas, punto revés, 3 lazadas, 1, 2, 3, revés, 3 lazadas, y sigo con los puntos al revés hasta finalizar la vuelta. Los puntos que pertenecen a la trenza. Vuelta número 6, punto del borde, 4 puntos al derecho, vamos a probar pasar los puntos sobre esta aguja para que puedan ver cómo se hace, que también se puede. Pasamos las agujas, sí tienen que ser de madera, no de metal, porque de metal se van a escapar fácilmente, se van a salir muy fácil las agujas de metal, esa aguja auxiliar quiero decir. Pasamos 12 puntos sobre la aguja auxiliar, son los puntos que pertenecen a la trenza, aquí se ven perfectamente, y dejamos esta aguja delante del tejido. Voy a tejer 2 puntos al derecho desarmando lazadas, 1 y 2, y ahora tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar, son 12 puntos al derecho, o sea, si no consiguen aguja auxiliar de más o menos igual tamaño que la aguja con la que están tejiendo, bueno, estas agujas que son para tejer calcetines quedan perfectamente para usarla como auxiliar. Y ahora tejo con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta. Punto del borde. A ver, veamos cómo está quedando. Está avanzando. Seguimos con la vuelta número 7, punto del borde, paso sin tejer. Tejemos 4 puntos al revés, dos puntos al revés con lazadas, punto revés, 3 lazadas, revés, 3 lazadas, y sigo con los puntos al revés hasta finalizar la vuelta.
son los puntos que pertenecen a la trenza. Si quieren tejer más cómodamente, pueden, por ejemplo, colocar marcadores de punto para saber dónde termina y empieza su trenza. Si van a tejer algún jersey o algo, y para no perderse, pueden colocar marcadores de punto, empezando y finalizando la trenza. Vuelta número 8, punto del borde, 6 puntos al derecho, pasamos 12 puntos sobre la aguja auxiliar. Esta aguja sí es de metal, la aguja auxiliar, pero los puntos no se escapan porque tiene la curvatura. Esta curvatura que es cómoda para que no se escapen los puntos. Desarmamos dos lazadas y tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2, y ahora tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar. Serían 12 puntos al derecho, dejamos la aguja auxiliar y voy a tejer los puntos al derecho. Son 4 puntos y punto del borde. Ya falta menos. Vuelta número 9, punto del borde, pasamos sin tejer, 2 puntos al revés y voy a tejer 2 puntos al revés con lazada. Tejemos punto revés, 3 lazadas, revés, 3 lazadas, y hasta finalizar de tejer la trenza todos los puntos al revés. No estoy contando cuántos puntos si lo quieren hacer, porque es muy fácil. En mi caso, tejer hasta finalizar la vuelta o hasta el marcador o separador de puntos. En realidad es muy fácil de entender cómo se teje, pero bueno, vamos a tejer hasta finalizar. Vuelta número 10, punto del borde, 8 puntos al derecho, pasamos, voy a usar esta aguja larga, 12 puntos sobre la aguja auxiliar, delante del tejido, tejemos 2 puntos al derecho desarmando lazadas, derecho, desarmo lazada, otro derecho. Ahora tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar, son 12 puntos que tejemos al derecho, y 12, y voy a tejer 2 puntos al derecho, punto del borde, y nos falta último cruce de puntos. Vuelta número 11, punto del borde, 2 puntos al revés con lazadas, punto revés, 3 lazadas, revés, 3 lazadas,
y voy a tejer al revés los puntos hasta finalizar la vuelta. Son 22, todos los puntos al revés. Última vuelta, la número 12, punto del borde, tejemos 12 puntos, perdón, 10 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Voy a pasar 12 puntos sobre la aguja auxiliar. Delante del tejido y tejemos estos dos puntos desarmando lazadas al derecho, 1 y 2. Punto del borde todavía está, miren, sobre la aguja izquierda. Tejemos los puntos al derecho de la aguja auxiliar, son 12 puntos. Este ya es el último cruce, como pueden ver. Y ahora sí, último punto del borde lo tejemos al revés. Tejemos la vuelta del revés con todos los puntos al revés y después o sea, ustedes pueden ver que la trenza se divide 12 vueltas y 12. Primeras 12 vueltas tejemos con el punto jersey y después 12 vueltas tejemos realizando este cruce de puntos. Si quieren, ahora les voy a explicar. Terminamos de tejer esta vuelta. Bueno, a ver, así nos está saliendo, miren qué bonito, muy prolijo, no se ve donde realizamos los cruces de puntos. A mí me gusta cómo va quedando, pero aquí quiero mostrarles sobre esta muestra que es más grande. Por ejemplo, están empezando a tejer un jersey, ¿no? Aquí tejí 12 vueltas con el punto jersey solo, así, ¿no? Ida y vuelta, lado derecho con los puntos al derecho, lado revés con los puntos al revés. Esta parte, al iniciar el tejido, puede ser un poquito menos, ¿no? Podemos iniciar esta trenza un poquito más abajo. No va a quedar tan abierto si es un pullover, un jersey, ¿no? Y también fíjense, si quieren la distancia entre las trenzas, o sea, entre los cruces más grandes, pueden tejer esta parte donde tejemos todo recto más grande. Aquí tejí 12 vueltas con el punto jersey y después hicimos 12 vueltas con los cruces, cruzando cada 2 puntos. Bueno, eso fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos, nos vemos, chao chao.